Al principio. Ah, sí. Ya no hay ni una pregunta o duda. Trauma. ¿Tienen frío para que le bajen al aire? O subirle, como quieran. ¿Listos? Bueno, ¿ya estamos en vivo? Ah, bueno. En lo que estamos en vivo, Dios los bendiga a los que están en transmisión y los que no pudieron venir están en pecado. No, no es cierto. Los bendecimos y los esperamos pronto el día domingo aquí en su casa. Y aquellos que están viviendo situaciones difíciles, este mensaje es para ti. Así que si quieres anotar, puedes anotar. Si voy muy rápido, me dices. Y si no, pues también me dices. Amén. Entonces, el día jueves estuvimos, ¿quién recuerda lo que estuvimos hablando? Romanos capítulo 5, ¿se acuerdan? La fe, la justificación. Hemos estado hablando del libro de los Hechos, de cómo Pedro habla ante el concilio, ante la gente, y empieza su justificación de su fe y la justificación de por qué una persona fue sana. ¿Vamos bien? Entonces, Romanos capítulo 5 habla sobre cómo la fe debe de ser justificada. Lo hablábamos y decíamos, no es justificar la fe por la salvación por obras. Lo habla el libro de Santiago. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Ahorita antes de la transmisión estábamos hablando y decir, vamos a ir a dar comida. El ir a dar comida no nos garantiza la salvación. Lo vamos a hacer porque como iglesia Dios nos manda y nos pone en el corazón ser generosos con la gente y dar poquito de lo mucho que Dios nos ha dado. No tiene que ver con que voy a ser salvo si lo hago o no lo hago, pero sí nos ayuda a demostrar y justificar que hay amor en nosotros, porque Cristo, y dice Romanos, el Espíritu de Dios derramó amor en nuestros corazones, ¿sí o no? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que la gente vea que nosotros tenemos amor. Hay gente que hace cosas sin amor y eso no justifica que puedan ser salvos. La gente cree por ser buenas personas van a ir al cielo. ¿Y qué creen? Que no. Porque resulta que podemos ser las personas más malas del mundo y el último día y suspiro de mi vida me arrepiento. ¿Y qué crees? ¿Entras al cielo? Ah, yo sé que eso no le va a gustar a mucha gente, ¿verdad? Porque resulta que el entrar al cielo no depende de lo bueno que yo soy, depende de lo bueno que es Dios. Otra vez, entrar al cielo no depende de lo bueno que yo soy, aunque hay una cláusula ahí en la Biblia de que nosotros tenemos que aprender a saber cómo representar nuestra fe. A ver, ¿estamos aquí? No, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero resulta que el tener fe, necesitamos demostrarlo, que es lo que dice el apóstol Pablo. Yo tengo fe y te demuestro mi fe haciendo, ¿qué? Obras. Pero las obras no me dan salvación, ¿sí? Entonces, si el punto de partida es la fe, ¿qué crees que es el tema de hoy? Para yo realmente saber si soy o no soy cristiano, mi fe tiene que ser probada. Pam, 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 pam. Y eso a nadie le gusta. Es como cuando dicen, ¿no? ¿Hiciste la comida? Sí. A ver, vamos a probarla. No, así te la comes. Es que le faltó sal. Ahí está el salero. A ver, ¿a quién le gusta que le estén revisando lo que haces? De hecho, hasta en el trabajo, ¿no? No nos gusta que nos revisen nuestro trabajo y menos que nos hagan retrabajar. Pero se nos olvida que vamos a trabajar. En un trabajo, vas a trabajar. Fíjate, una de las cosas que yo aprendí a la mala y tuve que aprenderlo a la mala es cuando una vez uno de mis jefes me dijo, ¿a qué viniste? A trabajar, agarra la escoba.
Oye, yo estoy aquí porque soy practicante de ingeniería. ¿Cómo que voy a agarrar una escoba? No, yo quiero caminar como ingeniero. Y dijeron, es que ¿a qué vienes? Vete a tomar tiempos. Y yo, no, voy a tomar tiempos, yo quiero ir ahí a la reunión, ahí con todos los jefes. No, vete para allá. Yo aprendí eso en el trabajo. Me dijeron, es si nosotros queremos. Ahora, llega uno a decir, ay, qué feo es el jefe. Pero estamos a prueba. A ver, cuando uno va entrando a un trabajo, no nos ponen a prueba. Hasta aún te dan un contrato de un mes a ver si eres bueno. Entonces, eso también Dios lo hace. ¿Y qué crees? A nadie nos gusta. Resulta que Dios, en toda la Biblia, no nomás es en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, habla sobre que al pueblo lo iba a probar. En toda la Biblia habla sobre la manera de cómo Dios nos iba a realmente a transformar si queríamos. Porque si no queríamos, mira, yo siempre lo he dicho, el pueblo de Israel se quejaba porque estaba en Egipto. Y una vez que es liberado, también se iba quejando. Y le prometieron ir a la tierra prometida. ¿Y qué crees? No llegaron, nomás salieron. Pero no llegaron. La generación se murió. Lo decíamos el día jueves. Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el portavoz, y María, que era la hermana, que también hacía la revolución ahí, no entraron en la tierra prometida. Y la Biblia dice que por su desobediencia no entraron. Y dicen, ay, Moisés tampoco. Pero Moisés no murió. Y Moisés se fue con Dios. ¿Y dónde se fue dónde se fue Miriam? ¿Y se fue Aarón? No, a nosotros nos predican que Moisés, ¿verdad? Pero ¿y sus hermanos, que también dieron todo, se perdieron? Entonces, la fe es probada, aunque no me gusta. Dios prueba nuestra fe. ¿Dónde está en la Biblia que Dios prueba nuestra fe? Te vas a gozar. ¿Por qué no me acompañas con el primer ejemplo, que es Job? Todos conocemos la historia de Job. Job capítulo 1, versículo 8 al 12. Ahorita lo van a poner en pantalla. Pero tú traes tu Biblia para que lo revises y anótalo. Es el primer ejemplo, Job. Y te vas a sorprender de lo que dice la Biblia. Te vas a sorprender. Porque resulta que el que está ahí metido en probar a Job es Dios. Es Dios. Dios dice la Biblia, ¿listos? Y Jehová dijo ¿a quién? ¿A quién? ¿A caray? ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice el que sigue? ¿Qué crees que Dios está haciendo ante Satanás? Lo está presumiendo. Porque sabía quién era Job. Y resulta que le dice, y respondiendo Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso realmente lo que tú me estás diciendo, Dios de Job, es real? ¿Te temerá? ¿Cuál es el temor a Jehová? ¿Es el principio a qué? A la sabiduría. Entonces, ¿era una prueba o no era una prueba? ¿Y quién lo estaba probando? Wow. ¿Quién dejó? ¿Quién dejó? Porque si tú sigues leyendo, puedes seguir leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Dios le restringió cosas al diablo. Y le puso límites. Entonces, a ver, ¿quién lo probó? ¿Dios o el diablo? Porque Dios lo permitió. Y Dios mismo puso las reglas del juego. Y Dios mismo le dijo al diablo, puedes hacerlo, pero no puedes tocar su vida.
Y todos conocemos la historia de Job. ¿Por qué no vamos a la Biblia? Acompáñame a Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. La Biblia nos habla claramente. ¿Listos? Dijo también el Señor Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿qué dice? Wow, ¿quién los ha pedido? ¿Quién está hablando ahí? ¿Te recuerdo un poquito el contexto? Nuestro Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos y les estaba diciendo de lo que se iba a dejar venir. Y todos dijeron, no, Señor, nosotros contigo hasta la muerte. Nosotros aquí estamos, yo contigo, Dios, a donde tú vayas. ¿Y qué dice la Escritura? A ver, ¿me hace el 32, por favor, Eddie? Fíjate lo que le dijo Dios, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí. La prueba que Dios permite usando al diablo, porque no puede usar a otra persona, para ser probada nuestra fe, espera que tú y yo salgamos victoriosos. Y una vez que salgamos victoriosos, ¿qué crees que tenemos que hacer? Ayudar a nuestros hermanos a decirle a las personas, mira lo que Dios me pasó. No estoy hablando de tentación, estamos hablando de prueba. Hay una diferencia entre tentación y prueba. La prueba Dios la permite para sacar lo mejor de nosotros y que el día de mañana digamos, mi Dios, oye, ¿qué crees? Mi Dios me sanó. ¿Estás enfermo? Sí, mi Dios sana. A ver, estamos aquí, pero lo tenemos que vivir. Si no lo vivimos o fallamos a la prueba, ¿cómo podemos ser y hablar de un Dios que sana? A ver, estamos aquí. ¿Cómo puedo hablar de un Dios que cuando yo vivo algo difícil, renuncio? Y no quiero pasar la prueba. Yo le decía a Andrés ayer, le digo, ¿cuántas veces yo iba a la escuela y no quería hacer el examen? ¿A quién le gustaba hacer exámenes? Ay, no. Ay, examen sorpresa. Ay, el profe anda de malas. ¿Y uno qué culpa tiene? A ver, el examen, ¿qué no es para comprobar y revisar que se está enseñando bien y que uno está aprendiendo? Porque no va a venir el examen algo que el maestro no enseñó. El asunto es cuando nosotros no vamos a la escuela, faltamos y sale el tema y hasta uno está en el examen. ¿Y esto cuándo no lo enseñó? Pues fue el día que faltaba, el día que no fui, el día que llegué tarde. Y llega el examen, o el día que estoy en el examen, en la clase estoy platicando, estoy en el mitote, pero a lo que voy es que de todas maneras el examen se tiene que ver lo que la vida lleva. La fe resulta que es igual, familia. Dios nos pone a prueba lo que tú y yo necesitamos vivir para poder el día de mañana confirmar a otros, fortalecer a otros. La fe sin obras es muerta. ¿Cuál es la obra? Fortalecer a otros. Fíjate lo que dice la Escritura. ¿Listos? Déjame ir a la otra hoja. Santiago 1:2, por favor. Santiago 1:12, perdón.
Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a mencionar 3. Te voy a dar uno más gratis, 4. ¿Sí? Santiago capítulo 1, versículo 12. Denle tantita chance a la pantalla, ¿está bien? ¿Listos? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón. Bienaventurado. Me das el que sigue, Proverbios 17:3. Si voy un poquito rápido me dicen, ¿vale? Dice la escritura, el crisol para la plata y la ¿qué? Hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Job capítulo 23, versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Iniciamos con Job. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Y te dije que te iba a dar el cuarto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Listos? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El 7 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, aquí es donde iniciamos. Nuestra fe es justificada por nuestro Señor Jesús. Lo vimos en Romanos capítulo 5. Entonces, si la fe que tenemos va a ser probada o va a ser pasada por el fuego, la única persona que puede llevarnos a la victoria es Jesucristo. No podemos nosotros pasar una prueba y mucho menos una tentación si Jesucristo no está con nosotros, porque vamos a salir reprobados. Nos va a tronar el cohete en la mano. Aunque yo pueda o sepa que puedo hacer las cosas, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos no la puedo yo usar para librar una batalla sobrenatural. Les dije que hay una diferencia entre prueba y tentación. Aquí vamos. La prueba es para que nuestra fe, tú y yo, tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros. La tentación es la manifestación del enemigo que tú tienes y yo tengo que vivir después de la prueba para saber lo que realmente es Dios. Hay una diferencia muy grande. La prueba es para saber que tengo la fe. La tentación es para demostrar quién está conmigo. Porque la prueba la puedo hacer muchas veces y no pasarla. Pero cuando venga la tentación, ¿qué crees que va a pasar?
el diablo nos hace pedazos. Vamos a la escritura. ¿Por qué no me acompañas a Mateo capítulo 4? Mateo capítulo 4, versículo 1. ¿Listos? Fíjate lo que dice la escritura. Lo que dice la escritura. Dice, entonces Jesús, que es nuestro Señor, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ah, caray. A nuestro Señor Jesús, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Conocemos las tentaciones? Fueron 3 tentaciones que le puso el enemigo, ahí sí son tentaciones, no es prueba, no era prueba, era tentación. Hay una diferencia entre prueba y tentación. La prueba la tenemos que vivir todos, siempre vamos a estar a prueba. Yo le decía ayer a Andrés y a mi esposa, la prueba de la fe tiene que ver con el comportamiento y el carácter que nosotros como hijos de Dios o como cristianos tenemos que vivir todos los santos días. Por ejemplo, el qué dirán. El diablo no está metido en el qué dirán, porque tiene que ver con vuestra fe, con la mía, con la tuya, y tiene que ver con lo que yo decido ser. Y la gente va a decir, yo voy a ver si es cierto que es cristiano. No tiene que ver con el diablo, tiene que ver con la fe que demostramos, porque la gente también quiere saber si la fe que tú tienes es genuina. Así como Dios nos demuestra que somos hijos de Él, nosotros tenemos que demostrar. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede algo que tiene que ver con nuestro carácter? Y fallamos. ¿Y quién queda después embarrado porque nosotros fallamos? Dios, el cristianismo. Y dice Dios, si todavía ni siquiera vives algo sobrenatural con el enemigo y ya me estás fallando, otra vez. Mira, fíjate, bíblicamente, ¿por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Dando vueltas. La Biblia lo dice, entraron a la tierra prometida cruzando el mar muerto en seco. ¿Cómo tenían que cruzar para la tierra prometida el Jordán? En seco. Lo cruzaron en seco para el mar muerto, tenían que cruzar el Jordán en seco. ¿Cuántas veces pasaron por el Jordán y no podían cruzar? 40 años dando vueltas. A ver, familia, ¿estamos aquí? ¿Cuántas veces estuvieron enfrente del Jordán y no pudieron cruzar? Porque resulta que cada vez que daban la vuelta se seguían quejando de lo mismo. Y no podían pasar la prueba. ¿Tú crees que iban a pasar las tentaciones? No. Ni siquiera todavía eran un ejército para poder pelear. Entonces, ¿cómo nosotros aceptamos ser cristianos y no nos dicen que nos va a ir mal? A mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado que el día que me iba a ser cristiano, Dios me iba a probar y que el diablo me iba a querer destrozar. ¿Sabes qué hubiera dicho yo? Ay, prefiero ser el ladrón de la cruz. ¿Estamos aquí? Porque no necesito ser bueno para aceptar al Señor y irme al cielo. ¿O por qué no fui mejor del que le dijo al Señor, vete y no peques más? Ay, ahí me voy bien a gusto y sin problemas, nomás no pecar más. Pero resulta que Dios nos llama para ser probados. ¿Para qué? ¿Qué es lo que vimos ahorita? Para que salir refinados como el oro.
Cuando hablas de oro y calentar es para quitar impurezas. Las impurezas del oro, en cuanto más es calentado y más puro es, ¿qué crees que vale el oro? Más. Entre menos impurezas tenga, más valor tiene. Y los hijos de Dios, resulta que se nos olvidó la placa que debe de ir en nuestra frente, que dice santidad a Jehová, con oro puro. Pero resulta que es más fácil decir en la gracia y reprobar cada prueba que vivimos en la vida. Pero resulta que tampoco nos dicen que para eso tenemos al Señor, para que nos ayude. Lo leímos ahorita, necesitamos a nuestro Señor Jesús para pasar las pruebas, familia. Y también lo necesitamos para no caer en las tentaciones. ¿Estamos aquí? Resulta que Mateo 11 lo dice, 11:12. El reino de Dios sufre violencia y solamente a los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir? Es cuando una persona ya ha sido forjado su carácter y su determinación en decir, si yo quiero lo que Dios dice, lo tengo que conseguir, lo tengo que conquistar, me tengo que aferrar, lo vea o no lo vea, porque resulta que eso es la fe, familia. ¿Qué dice Hebreos 11 que es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para yo poder conquistar, me tengo que determinar y tengo que pasar una y otra vez por las pruebas para ser formado y ser determinado para poder conquistar. El reino de Dios no es gratis. El reino de Dios se toma. El pueblo de Israel no podía tomar la tierra prometida porque no estaba todavía determinado a realmente vivir como Dios quiere que fuera el pueblo. ¿Estamos aquí todavía? Hay cosas que nosotros necesitamos vivir para que realmente nosotros podamos disfrutar. Es como dicen, yo no puedo disfrutar de unas vacaciones si no he trabajado. Es como cuando llegas al trabajo, no dices, ¿y cuándo me tocan las vacaciones? Pues si vas entrando. A ver, ¿estamos aquí? Todavía ni cumple el año en el trabajo y ya está pensando en las vacaciones. Y hay unos que dicen, ¿y cuánto me van a dar de aguinaldos? ¿Y las utilidades? ¿Y qué me van a dar? Oye, pues si todavía no entras. A ver, ¿estamos aquí, familia? Porque a veces cree que la gente en Dios es que voy a llegar y voy a creer en Dios y todo me va a caer como si nada. Mira, yo lo he dicho, no tenemos lo que es de Dios porque no nos atrevemos a pedirlo. No nos atrevemos a pedirlo. Porque vivimos una vida ligada a la gente que por su humanidad conquista las cosas. A ver, familia, te voy a decir la diferencia entre la humanidad y lo celestial. ¿Vamos? ¿Listos? El pueblo de Israel, cuando peleaba, morían y salían sin Dios. Había mortandad. Iban y peleaban y había gente que moría. Morían. Cuando Dios peleaba por ellos, ni siquiera hacían nada más que obedecer. Ejemplo número 1, Jericó. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel en Jericó? Ser obedientes. Caminen. Y cuando terminen de dar las vueltas, griten. Y el ser obedientes fueron derrotados en Jericó. Nadie murió, solamente los de sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel caminaba e iba el arca del pacto enfrente de ellos, hay una historia que a mí me encanta. Yo digo, ¿cómo ha de haber sido esa historia?
Dice que sus enemigos estaban enfrente en el valle y se estaban matando entre sí. Estaban confundidos, Dios los confundió, que se mataron entre sí. Y cuando vieron al ejército estaban todos muertos. Nadie murió. Y yo digo, ¿por qué no vivimos realmente esa manera de vivir el cristianismo? Porque no tenemos esa fe en pedir que Dios vaya delante de nosotros. Porque las pruebas que vivimos a veces no las queremos pasar. ¿Estamos aquí, familia? Porque el pasar pruebas, el vivir pruebas va formando nuestro carácter y nos va ayudando a ser determinados. Nosotros necesitamos vivir cada prueba para poder aumentar nuestra fe. La fe, dice la Biblia, voy cerrando el mensaje, la fe dice que es como un grano de mostaza que va en aumento. Y dice la Biblia, empieza como un grano de mostaza, luego es una hortaliza y luego va creciendo. Y luego después de que crece es un árbol y después de un árbol llega a ser tan frondoso que las aves de los cielos hacen nido. ¿Cuánta fe necesitamos para pasar cada prueba? ¿Qué es lo que necesitamos para vivir las cosas? Si nuestro Señor Jesús pudo, ¿tú crees que nosotros no podemos? Sí podemos, si Él está con nosotros. Acompáñame, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Listos? Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, extraterrestres, si tú quieres ponerle. ¿Dónde está nuestra verdadera lucha? ¿Aquí en la tierra? No, aquí en la tierra son pruebas, familia. Todos los días que tú y yo nos levantemos, la primera prueba es que no quiero levantarme de la cama. ¿Quién lucha cuando se quiere levantar en la mañana? Es la primera prueba. Y dependiendo con qué pie nos levantamos, es la actitud que tomamos. Así dice la gente, ¿va? Con el pie izquierdo, uy, ni te le acerques. Ay, anda buena onda, se levantó con el pie derecho. Le salió bien las cosas, es que se levantó con una buena actitud. ¿A poco no decimos eso? Y cuando todo sale mal, dice, me voy a volver a meter a las cobijas para empezar el otro día. ¿Y tú crees que las pruebas se van a acabar el siguiente día? No, te van a esperar el siguiente día. Las pruebas, familia, en este mundo siempre las vamos a tener. Dijo nuestro Señor Jesucristo, en este mundo tendréis aflicciones, pruebas. Vamos a tener pruebas todos los santos días. Todos los días vamos a vivir pruebas. El asunto es cuándo vamos a vivir las tentaciones, porque las pruebas solamente forjan el carácter. Las tentaciones vivimos la manifestación de Dios. Otra vez, en las pruebas vamos forjando el carácter. En las tentaciones vamos viendo la manifestación de Dios. Primer prueba que nuestro Señor Jesús pasó. ¿Qué le dijo el diablo al Señor? ¿Tienes hambre? Haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces hemos vivido esa tentación?
que tiene que ver con que Dios nos puede proveer. A ver, familia, ¿cuántas veces hemos dudado que Dios nos puede proveer? Muchas veces. Y esa no es una prueba, es una tentación que el enemigo nos pone para hacer dudar que está Dios con nosotros. Todos los hemos vivido. Cada uno hemos vivido esa tentación. Y es prueba de vivir si realmente yo puedo ver la mano de Dios obrando. Y viene el diablo, no. Trabaja duro. Trabaja tiempo extra. Mátate trabajando, porque Dios no te va a ayudar. No es una prueba, familia, es una tentación. Te digo la segunda. Bueno, te voy a decir la respuesta de nuestro Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow. Entonces, para tú ponerte al diablo y decirle, tendré hambre, tienes que pararte enfrente de él y decir, yo confío en mi Dios. Wow. ¿Cuántas veces he tenido pruebas que necesitan ayudarme a fortalecer mi fe para cuando vivo esa situación, no, el diablo no me avergüence? ¿Cuántas veces? Es más fácil no ser cristiano, familia. Yo lo dije el jueves, ¿verdad que lo dije? Es más fácil intentar decir que somos salvos con rudimentos, con sacramentos, con cosas, con doctrinas, y decir que soy salvo, y el día de mañana que el enemigo viene, nos hace pedazos. No, eso no. A ver, ¿a quién le cuadra eso? ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que Dios no avergüenza a sus hijos. Si uno viene en la Biblia, dice que Dios no avergüenza a nadie. Entonces Dios no nos va a mandar una tentación si no somos capaces de sobrellevarla y cruzarla. Pero tenemos que aprender a confiar. ¿Estamos aquí? Segunda tentación. ¿Qué es lo que el mundo ofrece, familia? Fama, poder, dinero. ¿Qué ofrece? Éxito, las cosas fáciles. Lo que de todas maneras dice la Biblia en Mateo, capítulo 6 y capítulo 5. Todas las cosas de todas maneras Dios no las va a añadir. ¿Sí o no? Si buscares su reino, todas las cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el enemigo nos engañe con algo que de todas maneras Dios nos va a dar? A ver, ¿estamos aquí? De todas maneras, Dios nos va a dar lo que el enemigo no quiere que tú y yo tengamos. Empecemos con la paz. Porque es lo primero que el enemigo te quiere robar. Te quiere robar la paz, te quiere robar la vida, te quiere robar la salud. ¿Quién te quiere robar? Todo lo que Dios nos quiere dar. Y nos lo pone para que nosotros dudemos y no lo tengamos. El asunto es que nosotros mismos decidimos que nos roben. Es como cuando yo lo dije la otra vez. No sé a quién se lo dije. Yo digo, si ya te van a asaltar, ya deja que te roben, pues. Ni karate sabes, ni arma traes, ni hay un policía. Deja que te... ¿Qué ganas con intentar defenderte si no tienes la capacidad para hacerlo? Ni las herramientas. Lo único que vas a lograr es que te den un mal golpe o te den un balazo. Y lo que realmente de todas maneras te va a quitar, de todas maneras te lo van a quitar. Te quitan el carro. ¿Por qué? Porque esas personas como el enemigo ya van destinadas a que saben. Mira, te lo voy a decir para que tú sepas. Los ladrones y el diablo no son tontos. El ladrón que mira a una persona es porque la persona es vulnerable.
El ladrón no va a ir a asaltar a alguien que grandote, así como el Charlie. No lo va a asaltar, así nomás, ay, dame tu dinero y lo va a ver así. No, va a buscar a alguien indefenso que pueda robarle. O al menos que el ratero traiga una pistola y diga, pero debe de traer algo que se sienta capaz. ¿O tú crees que el diablo sabe cuando se siente capaz? Claro que sí. Nuestro Señor Jesús tenía hambre, tenía 40 días sin comer. Nuestro Señor Jesús estaba siendo probado por Dios. Dice la Biblia que aprendió obediencia. Y yo digo, ¿cómo es que Dios aprendió obediencia si era Dios? Pero porque era 100% Dios y 100% hombre. Y la humanidad es la parte donde dice la Biblia, tenemos que luchar todos los santos días. ¿Con qué? Con nuestro yo. ¿Sí te has dado cuenta que siempre el Señor lo intentaban los fariseos también tentarlo? Bájate de esa cruz, a ver, no que eres tú el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Si quieres venir a salvarnos, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿No lo tentaban? ¿No lo tentó Pilato donde le dijo, yo tengo autoridad para dejarte ir y vivir y tengo la autoridad para mandarte al Calvario? Y le dijo, no tienes más autoridad más que mi Padre te ha dado y la que yo decido que tengas. Porque si fuera de este mundo, de este reino, vinieran mis seguidores y mis ángeles, Dios no me daría 10 legiones, así dice la Biblia y exagerado, de ángeles que vinieran a destruirlos a todos. A ver, familia, pero ¿con qué tiene que ver? Nuestro Señor Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero mejor que se haga tu voluntad. Iglesia, necesitamos a veces pararnos todos los días con la fe en Cristo Jesús para poder pasar cada prueba. Es feo que el diablo nos quiera avergonzar. A veces nosotros no vemos la vida cristiana de esa manera, pero realmente es así. El diablo dice la Biblia que una vez que nos engaña y nos hace pecar, va y nos acusa. Wow. ¿A quién le gustaba que lo acusaran cuando uno hacía algo mal? A nadie le gusta, ¿verdad que no? Pues resulta que el diablo nos engaña y va y nos acusa. Y dice, así como le dice Dios que le dijo a Job, ¿no has visto a mi siervo? El diablo va y le dice, ya miré a Miguel y no dice que es. ¿O tú qué crees que eso no funciona? Sí funciona, familia real. Eso es la manera de que necesitamos saber que tenemos que tener temor a Dios. Porque ¿qué crees que pasa? Es que nomás, no, es que la iglesia nos enseña que todas las obras están escritas en el libro de la vida y en el libro de las obras, pero sí sabes que también está escrito todo lo que nosotros no hacemos bien. Digo, es que el evangelio es más fácil hablarlo bonito, ¿verdad? Pero no nos leen las letras chiquitas. Y las letras chiquitas es que también el enemigo está yendo a acusarnos cada vez. Entonces, cuando no nos dicen eso, nosotros queremos decir, es que Dios no me ha dado lo que le pedí. ¿Y qué crees que hace el diablo? Mira Miguel cómo anda. Dice la Biblia que es un acta con decretos. ¿Sabes qué significan decretos? Cosas que están establecidas, dictaminadas, cosas que no los puedes quitar así tan fácil. Es como cuando, a ver, tú sabes cuándo, ya voy a ir cerrando, tranquilos. ¿Sabes cómo a mí me costó quitarme la etiqueta de que yo era un drogadicto? De borracho, de fumador, de mentiroso. ¿Sabes cuánto tiempo tarda en quitarse una etiqueta de esas uno? No volver a hacerlo.
no lo he vuelto a hacer. Pero para yo poder dejar eso, ¿qué crees que tuvo que hacer? Dios tuvo que intervenir. Porque por mi propia cuenta, muchas veces, juré y perjuré que no lo iba a volver a hacer. ¿Y qué crees? Muchas veces fallé. Estoy hablando de mí. Digo, no estoy hablando de nadie de ustedes, ¿está bien? Estoy hablando de mí. Tuve que ir a clamar a Dios y decirle, Señor, ¿me ayudas, por favor? Ayúdame. Porque la forma de vivir que tengo no me ayuda. ¿Sabes cuántas veces tuve que yo vivir situaciones de prueba y de tentación para no volverlo a hacer? Un montón. Hasta el día de hoy. No van a cesar, porque el diablo es tan aferrado a que quiere verme. Mira, ahorita a nadie le intereso, pero cuando vean que yo falle, todo el mundo se va a enterar. Estoy hablando de mí. Ahorita nadie dice nada, pero todo el mundo mira. Cuando falle, uy. Hasta me van a llamar los que no me han llamado. A ver, te vas a sorprender cuando el enemigo empieza a hacer campaña cuando uno falla. Pero no hay campaña cuando uno se porta bien. Iniciamos con el Salmo, ¿sí o no? Bienaventurado el varón. Entonces, necesitamos ir aclarando algo, familia. ¿De quién quiero escuchar? ¿De Dios o del enemigo? Wow. Es que si escuchamos de Dios, vamos a escuchar las promesas de Dios que tiene para nosotros. Y si escuchamos del enemigo, ¿qué crees que vamos a escuchar? El Miguel no la hace. Dice que es cristiano. Sí, Chuy. Y cuando uno se para y dice, ahora sí voy a hacer lo que Dios me manda a hacer, dice el enemigo, no puedes, mira. Y que hay algo que se llama vergüenza. Y que hay algo que se llama que no puedo hacer las cosas. Y que hay algo que se llama, y todo es el diablo. Echémosle la culpa al diablo. ¿El diablo tendrá la culpa, familia? ¿O la tendremos nosotros? Se le echamos a él para justificarnos. Pero no la tiene la culpa, la tiene él. La tenemos nosotros. Y te voy a decir para que te goces. Cuando el diablo te viene a tentar, es porque Dios te está presumiendo. Otra vez, escucha bien. Cuando el diablo te viene a tentar, es cuando Dios te empieza a presumir. Y Él lo permite. Así dice la Biblia. ¿Me ayudas, Eddie, por favor? Dios no pone cargas que tú no puedas soportar. Ese no lo tengo aquí. Me lo buscas, Eddie, por favor. Dios no te va a poner cargas que tú y yo no podamos soportar. Dios cuando nos pone es porque sabe que puede sacar lo mejor de nosotros. El asunto es que a veces nosotros mismos no confiamos en nosotros mismos. Ese es el problema, porque viene el enemigo y dice, no vas a poder, hombre. No vas a poder. Ya lo tenemos ahí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea una, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que. A ver, de lo que podamos resistir. Y cuando hablamos de resistir, no tiene que ver con capacidad, con formación. Tiene que ver con que Dios confía en que tú y yo vamos a resistir. Dice la Biblia, resistir al diablo y el diablo huirá. Quiere decir que cuando vivamos lo sobrenatural del enemigo en la tentación, la podemos librar, familia. Y no librarla con 6 o con 7, con 10. La podemos librar con 10. Porque cuando viene esa tentación, Dios sabe que tú y yo la vamos
a librar. El asunto es que nos dejemos engañar, como el enemigo intentaba engañar a nuestro Señor Jesús. Y le dijo nuestro Señor Jesús, escrito está. Escrito está. No tentarás al Señor. A ver, familia, es que esta es la clave, familia. Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién se estaba refiriendo? Diciéndole al diablo, nada más déjame decirte dónde está tu lugar. Dios, a Él le sirves. Entonces, familia, necesitamos entender esto. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios rige y sigue gobernando y siendo soberano del mundo y de todo. Entonces, lo único que necesitamos saber es confiar en nuestro Dios. Otra vez, iglesia, necesitamos confiar en Él. Necesitamos echar a andar la fe que mueve montañas, la fe que mueve al diablo y lo mantiene a la línea. No somos nosotros, es Dios con nosotros. Otra vez, no somos nosotros, es Dios con nosotros. Pero tenemos que pararnos firmes y decirle, ey, escrito está. Escrito está. Si no nos paramos firmes a decir escrito está y de quién le pertenecemos, el enemigo va a estar una y otra vez creyéndose dueños de nosotros. No somos dueños de él, familia. Le pertenecemos a Dios. Nuestra familia le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Por favor, no te la creas. Ay, es que somos desobedientes. Todos somos desobedientes. Sin Dios no podemos ser obedientes. ¿Estamos aquí? Sin Dios no podemos ser obedientes. Se me quedan viendo raro. Necesitamos a Dios. Sin Dios no podemos caminar en su verdad. ¿Cómo podemos ser guiados en la verdad si no lo tenemos? O si no queremos. Entonces, familia, ¿por qué no me acompañas a Mateo capítulo 24, del 45 al 51? Léelo en tu casa. Acompáñame y yo solamente te voy a leer algo. Mateo capítulo 24, versículo del 45 al 51. ¿Listos? Dice la Escritura, es una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así, diciendo, os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y no comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es el libro de Mateo, familia. Era nuestro Señor Jesús diciendo que nos teníamos que mantener firmes, y no ser engañados por el que quiere deshacer lo que Dios hizo en nosotros y lo que va a hacer.
Es así de fácil. ¿Cuántas veces yo me voy a desviar del camino? Muchas veces. El asunto es regresar a donde Dios siempre está, en su casa, en su presencia. Y venir y decirle, Señor, aquí estoy otra vez. Y como cantaban antes, ¿no? Soy barro, Señor. Barro soy. En las manos del alfarero. Vuélveme otra vez, Señor. Una vez más. Vuélveme a formar. ¿Cuál es el problema? El asunto es que nosotros queramos que Dios nos vuelva a formar. Que Dios nos ayude a seguir aguantando y fortaleciendo las pruebas. ¿Sabes por qué es barro? Porque el barro también se tiene que calentar para volverse a volver a formar. Y una vez que es formado, una vez más en el fuego, se hace resistente a las circunstancias que va a vivir. El fuego es la presencia de Dios, familia. Necesitamos buscar su presencia para que Dios, tanto el oro es en el fuego, en su presencia, quite las impurezas, pero sobre todo tengamos resistencia. Si han visto el oro que no tiene resistencia, ¿cómo le llaman? ¿Sabes qué le llaman? ¿Cómo, mija? Dilo. Así es. Es la escoria. Sigue siendo oro, pero no tiene ni valor, ni resistencia, ni pureza, pero sigue siendo oro. ¿Qué somos nosotros? Necesitamos ser formados por Dios. Todos necesitamos ser formados por Dios. ¿Cuándo nosotros sabemos que estamos listos? Nunca. No existe la perfección, familia. No existe la perfección. Porque cada día trae su propio afán. Wow. Cada día. Entonces el asunto es levantarnos y decir, Señor, ahí vamos otra vez, pues, ¿me ayudas? Quiero salir victorioso. Quiero salir victoriosa. Así que, familia, esa es la verdadera manera de nosotros vivir. Te lo dejo de tarea. Lee Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sigue diciendo Dios que va a aprobar a la iglesia. Tienen que resistir al diablo porque el diablo los va a meter a la cárcel. Y tienen que aguantar. Así que, familia, esto no se acaba hasta que Cristo vuelva o nos vayamos con Él. Otra vez, esto no se acaba. El ser cristiano, los problemas no van a acabar, al contrario, van a surgir más, porque ya vas a tener un enemigo en el cual va a estar aferrado por atacarte. Así que, gracias a los que están en transmisión, los bendecimos y les decimos y los motivamos a que Dios no abandona a sus hijos. Hay que creérnosla y seguir aferrados a que la buena obra que Él le comenzó en nosotros, Él mismo la va a terminar. Amén. Amén. Dios los bendiga a los que están en transmisión. Bendiciones.